El miedo. El miedo es un sentimiento de inquietud, turbación y desasosiego provocado por la percepción de un peligro, una amenaza que puede ser real o ficticia contra uno mismo o contra alguien querido. La persona afectada por el miedo se siente muy insegura de sí misma, indefensa y duda de cada decisión importante que toma porque espera una consecuencia negativa de ella, algún daño emocional o físico. Además ocurre que el miedo alimenta al miedo. Quiere esto decir que el miedo hiperexcita la mente para que a partir de situaciones reales cree situaciones imaginarias en las que aparezca una amenaza que solo existe en la imaginación, pero que la persona acaba creyendo que es real, de forma que se incrementa así su temor, ya no solo por amenazas reales, sino también por amenazas imaginarias. El miedo también genera preocupación porque uno intenta anticiparse mentalmente a todas las situaciones amenazantes buscando la manera de salir indemne de cada una de ellas. El terror y el pánico son percepciones de miedo intenso y agudo altamente traumatizantes. El miedo es uno de los sentimientos más perniciosos para el avance del espíritu porque impide que se manifieste tal y como es. Incluso aunque se trate de un espíritu bien intencionado y con voluntad de avanzar, si no supera los miedos puede quedarse estancado en su evolución durante bastante tiempo. Pero entiendo que no todos los miedos son iguales. No, claro, pero en general los miedos hacen que el espíritu se reprima, se inhiba de actuar conforme siente, incluso reprima totalmente sus sentimientos, ahogándolos. Por ello se estanca. ¿Pero miedo a qué exactamente? El miedo más común es el miedo a la reacción negativa de los demás contra uno mismo. Variantes de miedo que estarían dentro de esta definición sería el miedo a no ser querido, a no ser comprendido, a ser rechazado, a ser despreciado, miedo a la agresividad, violencia física o psíquica, miedo a la soledad. Como digo, el temor a la reacción negativa de los demás contra uno mismo alimenta a su vez el miedo a manifestarse uno tal y como es. La persona que se deja llevar por este miedo acaba por amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás quieren que sea. Los demás pueden ser personas cercanas, queridas por la persona o al menos personas de las que el espíritu espera cariño, generalmente de la familia, madres, padres, hermanos, pareja, etc. Pero también se puede extender en general a cualquier relación humana. Este miedo es muy frecuente que provenga de la infancia cuando el niño ha sido objeto de maltratos, abusos físicos y psicológicos dentro o fuera de la familia. Otros miedos que no entrarían en la definición anterior sería el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte y el miedo al sufrimiento físico o psíquico. El miedo a lo desconocido genera inseguridad porque en lo desconocido uno siempre imagina grandes amenazas y peligros. El miedo a la muerte es en realidad un miedo a lo desconocido que pueda venir después de la muerte o a que lo que venga después de la muerte sea lo peor, la nada. Hay todavía un miedo más, el gran miedo del ser humano que merece una atención especial y de cual derivan el resto de los miedos, y es el miedo a conocerse a uno mismo, el miedo a descubrir cómo somos realmente, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Tenemos miedo a descubrir nuestros defectos. Creemos erróneamente que si tomamos conciencia de nuestros defectos sufriremos más porque tenemos grandes problemas en admitir el egoísmo propio y la mayoría de nuestros males provienen de este egoísmo. Tomar conciencia hace sufrir a nuestro amor propio, que no deja de ser una manifestación del egoísmo, pero no al yo espiritual que está deseando desprenderse del egoísmo para ser feliz. Y para desprenderse del egoísmo hay que tomar conciencia primero de que lo tenemos y segundo de cómo se manifiesta. No hay que tener miedo de admitirlo porque todos lo tenemos y estamos en un punto u otro de este camino de desprendimiento del egoísmo. Pero si, por miedo a conocernos, camuflamos nuestro egoísmo durante mucho tiempo, nos estancaremos y sufriremos mucho más. También tenemos miedo a descubrir nuestras virtudes o manifestaciones del amor como el sentimiento, la sensibilidad, la humildad, la ternura, la compasión y el altruismo porque tenemos miedo de sufrir, de que nos hagan daño, de que se aprovechen de nosotros si las ponemos en práctica. De ahí procede el miedo a la reacción negativa de los demás contra uno mismo. Pero si vencemos ese temor y a pesar de todo luchamos por ser nosotros mismos, por despertar nosotros
nuestro yo amoroso, la felicidad del interior será tan fuerte que podrá con todos los sufrimientos y con todos los ataques que podamos recibir del exterior. El miedo a la muerte también deriva del miedo a conocerse a uno mismo. Se tiene miedo a la muerte porque se cree que es el final, la aniquilación de nuestro yo, de nuestra conciencia. Si uno pierde el miedo a profundizar en sí mismo, podrá oír la voz del espíritu que le grita desde muy adentro: la muerte no existe, eres inmortal. Entonces el miedo a dejar de existir, el miedo a la muerte, desaparecerá.